Y cambiando completamente de tema, es lunes, vamos con el comentario político de mi querido doctor Julio Jiménez Martínez. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches a tu importante auditorio. Y bueno, pues no hay fecha que no se cumpla, pues plazo que no llegue a su, yo diría, a su resolución. Y obviamente este plazo en el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral, han resuelto las impugnaciones presentadas por la oposición, por el PRI, por el PAN, por el PRD, por la propia Xóchitl Gálvez. Y bueno, no es sorpresa, Enrique, amable auditorio, el Tribunal Electoral ha resuelto desechar todas y cada una de las impugnaciones. Los argumentos no eran suficientes, las pruebas no eran, pues obviamente, las acertadas o tampoco las correspondientes para acreditar la nulidad. Las presuntas intervenciones del Ejecutivo Federal en las conferencias mañaneras, pues aparentemente para el criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial, no fueron contundentes. Tal parece que el uso faccioso de los programas sociales, la intervención de la delincuencia organizada, la intervención de los gobernadores, incluso en las redes sociales, pues no son elementos de prueba suficientes. Y bueno, pues el tribunal ha resuelto desechar, reitero, desechar todas las impugnaciones, y ya prácticamente pues el dictamen será lo que ya habíamos platicado en algún momento, Enrique. Estarían confirmando el próximo jueves, estarían entregándole la constancia de mayoría a la primer presidente mujer de nuestro país. Obviamente la doctora Claudia Sheinbaum Pardo será la primer mujer presidente de México. Y bueno, ya con la entrega de esta constancia de mayoría, que ya lo habíamos platicado, no había mucho que discutir en la elección presidencial, pues nada más quedaría pendiente por resolverse bajo qué criterio, bajo qué interpretación estaría resolviendo el Tribunal Electoral, y después estaría ratificando el Instituto Nacional Electoral, pues los criterios para la asignación de la mayoría absoluta sobre las diputaciones plurinominales. Y bueno, pues ante este escenario, tal parece, Enrique, amable auditorio, que Morena y sus aliados se van a alzar con el criterio de mayoría absoluta, aplastante, arrolladora, y no habrá poder humano, no habrá interpretación alguna, no habrá imposición de parte de la oposición que pueda hacerlos cambiar de opinión. Y eso es algo preocupante, porque estaríamos en un escenario sin precedentes, estaríamos entrando en una espiral de incertidumbre para los mercados, en un contexto de gran preocupación para los inversionistas y bajo una circunstancia de un cambio radical, incluso radical para el Poder Judicial, porque con esta mayoría aplastante en septiembre próximo, pues en 2-3 semanas más, ya con la nueva legislatura, estarían discutiendo y aprobando las reformas constitucionales, y con ello prácticamente desmantelando lo que hasta el día de hoy conocemos como la última línea de defensa constitucional, el último contrapeso legítimo jurídico que ha detenido los caprichos, los abusos, las ocurrencias del Ejecutivo Federal y de Morena, y con ello, bueno, estarían sometiendo a la última alternativa de defensa que tienen los mexicanos, al Poder Judicial. Y con ello impulsando la reforma que se ha venido discutiendo, que se ha venido alegando, que se ha venido debatiendo en los diálogos que se abrieron a nivel nacional. Y bueno, pues obviamente hay un posicionamiento por parte de juzgadores federales que están pues totalmente en contra de la propuesta de elegir a jueces, magistrados y ministros de la Corte bajo un principio de elección popular. Hay, bueno, obviamente, sí, Enrique. Esto de elección popular nos quedamos tú y yo, mi querido doctor, pero ya andan por ahí con la vacilada, que para el presidente no es una vacilada, de elegirlos en tómbola. O sea, ¿a dónde estamos llegando? Y la verdad es que son las expresiones a veces un tanto cuanto irreverentes, yo diría bastante incongruentes del titular del Ejecutivo Federal, que en este afán de facilitar o de ya nada más cumplir con el mero requisito, dicen la tómbola y vámonos, como vayan saliendo, al fin que van a ser puros cuates, y bueno, pues pura gente leal a ciegas, tal vez con el perfil que le gustan a Andrés Manuel, el 80% de lealtad a ciegas y el 20% de experiencia y capacidad. Y eso, reitero, es preocupante porque para el Estado de Derecho,
para el ejercicio de los derechos de los mexicanos, para el respeto a los derechos humanos y para el estricto cumplimiento de la interpretación y aplicación de tratados internacionales de los cuales México es parte y ha suscrito obligarse a respetar irrevocablemente estos acuerdos internacionales y lo que establece nuestra Constitución, estaremos en una espiral de incongruencia constitucional y, reitero, en un contexto de mucha preocupación para, reitero, los mercados y los inversionistas. Y como muestra, pues un botón, ya tenemos inestabilidad financiera, al menos en el factor del poder adquisitivo, tenemos una caída significativa en la generación de empleos productivos, una disminución muy seria en la inversión de capital nacional y extranjero, y si a esto le sumas la violencia, la inseguridad, la corrupción y el temor fundado de que este gobierno está vinculado estrechamente con grupos de la delincuencia organizada, con narcotraficantes, pues tenemos ahora la presión electoral del gobierno norteamericano de Joe Biden en el contexto también de su proceso electoral, Enrique. Hoy me encontré un grupo de amigos inversionistas y me decían que la inversión va a estar muy difícil para el próximo año, nada más para arrancar, mi querido doctor. Regálanos tus redes, como siempre, doctor. Claro que sí, Enrique, muy amable. Me pueden seguir en todas las redes sociales, contrastando ideas. Y bueno, pues estaríamos atentos a lo que se genere, reitero, en las próximas semanas. Estaremos dándole puntual seguimiento al comportamiento de los mercados y sobre todo viendo cómo desaparecen, cómo desmantelan, cómo destruyen nuestro Estado de Derecho y nuestro Poder Judicial, que tanto ha protegido y que tanto ha defendido, reitero, los derechos y sobre todo, las prerrogativas constitucionales y los derechos humanos de los mexicanos. Enrique, muchas gracias, buenas noches y excelente inicio de semana. Que tengas una gran semana, doctor. Muchas gracias. Bueno, vamos a otros asuntos. Si usted me